Está- Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sección de repaso. Sé que es difícil porque estamos compitiendo contra el partido. No había calculado en realidad cuando me hicieron la solicitud para hacer un repaso que el día de hoy era el partido. Pero bueno, vamos haciendo un repaso. He preparado varias preguntas por capítulos. Empezaremos en este caso con un repaso primero de vasculares. Tengo también de cefaleas, así como también de lo que son movimientos involuntarios, ¿no? Parkinson, Coreas, etcétera. Todo con la finalidad de contribuir a la formación y el aprendizaje, ¿no? En conjunto. Felicito a los colegas, sus compañeros que tuvieron la iniciativa, ¿no? De solicitar este repaso dentro de los tiempos que puedo organizarme. Entonces con todo gusto he podido preparar algunas cosas, pero si no terminamos ahora, igual lo podemos hacer en los días subsiguientes, ¿no? Para los demás temas. Neurología es una especialidad muy bonita que avanzó mucho en las últimas décadas, sobre todo con las neuroimágenes, ¿no? Con las neuroimágenes, y avanzó también bastante con el desarrollo de la neurogenética. Es una especialidad que se vale mucho de la semiología, a su vez esta se vale mucho de la neuroanatomía.
nosotros muchas veces con solo observar al paciente hacemos diagnósticos. Por ejemplo, si un paciente ingresa con un dolor lumbosacro, y al examinarlo nosotros le encontramos ausencia del reflejo aquiliano, podemos aseverar con total exactitud que el compromiso es a nivel de L5-S1, o sea, entre las vértebras quinta lumbar y la primera sacra. Debe haber una discopatía que comprime a la raíz S1 que sale a ese nivel. Entonces, con esa precisión podemos nosotros acercarnos al diagnóstico. Cuando vemos un paciente, por ejemplo, con un temblor, porque el movimiento involuntario más frecuente en la práctica médica es el temblor. Cuando vemos a un paciente que tiene temblor y este temblor es usualmente bilateral, entonces este temblor además lo tienen los demás familiares, lo más probable es que se trate de un temblor de un temblor esencial benigno, ¿no? O familiar, temblor esencial familiar benigno. Si a ese paciente además le, le damos a beber licor y como prueba terapéutica y el temblor mejora, entonces el diagnóstico no es Parkinson, sino es un temblor esencial familiar benigno, ¿no? Entonces, esas curiosidades, esas, digamos, particularidades específicas tiene la semiología neurológica. En el día a día, en la práctica de la neurología, lo más importante, de acuerdo a toda la experiencia que tengo, es el hacer la historia clínica. El hacer la historia clínica para toda especialidad es hasta ahora lo más importante. Por más inteligencia artificial que haya, siempre la realización de la historia clínica va a ser el elemento más importante para el diagnóstico. En ella nosotros tenemos que valernos naturalmente de la anamnesis y del examen clínico. La anamnesis fuera de la afiliación, la enfermedad actual, los antecedentes, la revisión anamnésica por aparatos y sistemas, viene el examen físico y luego los planteamientos diagnósticos. Entonces, vamos a hacer esta actividad de una manera más lúdica, a propósito de juegos. Entonces, he preparado primero un quizzes acerca de vasculares. Entonces, para eso ahorita les voy a compartir, van a ver ustedes allí el QR o el código para poder ingresar. Pueden ingresar con sus nombres originales o con sus nickname, como gusten ustedes, pero lo importante es participar, ¿no? Entonces voy a activar el quizzes y vamos a ver algunas preguntas que les iré explicando y que me parecen muy importantes para la formación de ustedes como estudiantes, ¿no? Cosas que no debieran olvidarse. Bien, entonces voy a compartir la pantalla y y vamos a compartir. A ver, vamos a ver si le he puesto sonido, a ver, perdón. Para activar pantalla, aquí, compartir sonido. Ya está. Bien, entonces allí ustedes deben de estar distinguiendo el paso uno, que es unirse con su dispositivo, ¿no? Aperturar o abrir el joinmyquiz.com, ¿no? Y luego pueden ingresar, paso número 2, entrar el número de juego, ¿no? 896043. Otros si gustan, aquí está el QR. Y bueno, voy esperando que ustedes ingresen para poder iniciar, ¿no? Y empezar estas preguntas, que son 10 u 11 preguntas en la parte de vasculares. Entonces, desde el punto de vista neurológico, la enfermedad más prevalente y también la más prevenible es la enfermedad cerebrovascular, conocida también como accidente cerebrovascular, como ataque cerebrovascular, desorden cerebrovascular o en el latín ictus o en el anglosajón stroke. Esta es una enfermedad que ha evolucionado tanto en su diagnóstico como tratamiento. Antaño, antes del año 70, los diagnósticos eran eminentemente clínicos,
¿no? Y ya la comprobación de esos diagnósticos era post-mortem en los pacientes. En el año 1970 se inventa la tomografía cerebral y la tomografía cerebral aperturó un gran campo para la neurología. Sobre todo fue muy emocionante para los neurólogos ya no esperar la necropsia de un paciente para saber el diagnóstico final o definitivo, sino verlo a través de una imagen, ¿no? Que ayudó sobremanera, anticipó ya los tratamientos, los pronósticos, acortaron los tiempos de tratamiento y se descubrieron con mayor rapidez, ¿no? Los diagnósticos. En ese sentido, a partir del año 70, la tomografía ayudó bastante, ¿no? Ya se podía ver mientras el paciente estaba vivo si era una hemorragia, si era un infarto, si había un tumor, si había malformaciones arteriovenosas, microcefalias, hidrocefalias. Previo a esto, era muy doloroso hacer una ventriculografía con inyección de aire a través de la vía intratecal. Imagínense todo lo doloroso que ha sido ello, ¿no? En el caso específico del stroke, ya por los años 80 se inventa pues la resonancia magnética nuclear, que dio aún mayor precisión, ¿no? Mucho mayor precisión. Bueno, van ingresando 14, vemos acá 14 personas, 15, vamos a ver, somos 36 participantes. Entonces, aquí ya han compartido María José el quizzes y el código. Lo obtienen también en el chat del Zoom. Entonces, esto les decía que en el año 90 se inventa la resonancia magnética nuclear y en la resonancia magnética nuclear ya hemos podido descubrir cosas que la tomografía no veía. Ejemplo, el volumen de los hipocampos para el Alzheimer. Ejemplo, las placas desmielinizantes en esclerosis múltiples que no se ven por tomografía, pero también la resonancia tenía debilidades, como el hecho de que no distinguía bien o no distingue bien las calcificaciones. Y la tomografía, por ser un método radiológico, a diferencia de la resonancia, distinguía mejor las calcificaciones. Bien, vamos 19 personas, somos 36, empezaré con 20 para poder participar. Ya vamos 19, ¿no? Pueden ingresar y con eso vamos a iniciar. Entonces, eh, es de esta forma que nosotros comenzamos a tener diagnósticos más precoces. El stroke evolucionó entonces y a partir de los años del año 95 se hacen las primeras pruebas para poder hacer una lisis del trombo que obstruía una arteria cerebral y nació la trombolisis con el activador de plasminógeno tisular. Pero primero se hizo con streptoquinasa, porque eso era lo que hacían los cardiólogos. Para romper un trombo a nivel de las arterias coronarias, daban streptoquinasa. Entonces los neurólogos también se atrevieron a hacer lo mismo para el sistema nervioso, pero era mucho más difícil que la streptoquinasa atravesara la barrera hematoencefálica. Y entonces, en ese sentido, aumentaron las dosis, pero comenzaron a haber más hemorragias cerebrales. Entonces se suspendió el estudio, ¿no? No funciona para el sistema nervioso, produce muchas muertes y entonces vino después ya el activador de plasminógeno tisular y el primero era un periodo ventana de 3 horas. Significa eso de que el paciente que llegara con 3 horas o menos era tributario de utilizar el activador de plasminógeno tisular con éxito, con mucho éxito. Es decir, se rompía el trombo y el paciente podía recuperarse de su afasia, de su paresia, ¿no? Años después, 3 años a 5 años después, otro estudio muestra que la ventana podemos extenderla hasta 4,5 horas. Y de esa manera se comenzó a manejar el concepto de periodo ventana de 4,5 horas para los pacientes que hicieron un stroke agudo y dentro de ese tiempo podían ser tributarios del activador de plasminógeno tisular. El grado de evidencia y grado de recomendación, nivel de evidencia y grado de recomendación es 1A, o sea, en este caso es la más alta recomendación para utilizar activador de plaminógeno tisular ante una trombosis de una arteria cerebral. El stroke, sin embargo, siguió avanzando. En el año 2015
ya los trombos que hubieran trasvasado esa ventana terapéutica de 4,5 horas comenzaron a ser abordados por los neurocirujanos y los neurólogos intervencionistas con una trombectomía mecánica, con aparatos que llegan con catéter, enganchan el trombo y lo retiran. Entonces nace la trombectomía, que primero tenía 6 horas de ventana, luego 16 horas de ventana y actualmente 24 horas para poder realizar una trombectomía mecánica. Entonces, se hace ahora de manera combinada, es decir, se utiliza el activador de plasminógeno tisular, pero aparte de ello, si no tiene éxito, se puede ingresar en segunda intención con lo que viene a ser la trombectomía mecánica. De esa manera las imágenes fueron avanzando, ya que para poder hacer una visualización de la reperfusión una vez retirado el trombo, se hace angiografía por sustracción digital. Para esto se necesita un angiógrafo que se modificaron desde las primeras invenciones de los años 40, 50 hasta ahora en la actualidad, en donde se puede ver con perfección todo el árbol vascular y los defectos que deriven de ello. Dentro de ellos, los aneurismas, ¿no? Bien, entonces somos 26 y vamos empezando para no dilatar más nuestra presentación, que podamos entonces disfrutar de esto y luego también del partido si nos da tiempo. Bien, aquí, un hombre sano de 47 años se quejó de la aparición repentina de un dolor de cabeza intenso y difuso. Vomitó y luego perdió el conocimiento, ¿no? En el examen estaba obnubilado. Vamos a ver si se ve a toda la vista. Estaba obnubilado y no había signos neurológicos focales, pero gemía de dolor cuando flexionaba el cuello. Esto es más característico de cuál de las siguientes condiciones. Ahí espero sus respuestas. Van respondiendo 15 de 27. Voy a ver qué les puedo regalar a los ganadores. Muy bien, entonces han respondido 19 de 27. Vamos a ver la respuesta. La respuesta es indudablemente la hemorragia subaracnoidea, ¿no? No sé si se ve aquí en la pantalla, si están viendo una pieza anatómica, anatomopatológica, ¿sí? Sí, se ve, doctor. También quería hacer otra consulta, doctor. Hay compañeros que están en sala de espera, me dicen. Si los Ah, podría ya, citar. ya, ya, ya. Sí, como no tenía acceso, ya, ahorita lo sabe ingresar, discúlpeme. Ahorita lo vemos eso. Entonces voy a hacer ingresar acá a los chicos. Vamos a ver, dejamos de compartir un ratito. Acá hay, sí, hay varios que están para unirse y vamos a volver a compartir. Ahora sí, vamos a volver a compartir. Estamos por acá. Y bien, esta es una pieza anatómica de una hemorragia subaracnoidea, tal como están apreciando allí. El cuadro que hemos descrito es efectivamente una hemorragia subaracnoidea. Em, Se presentan como un dolor súbito, ¿no? Y repentino, el peor dolor de su vida, ¿no? El peor dolor que presenta un paciente en su vida, la que no se la desea ni a su peor enemigo. Entonces se quejan de dolor, como estamos viendo, y muchos pacientes pierden el conocimiento. Lo que pasa en ese momento es que la presión intracraneal aumenta súbitamente. Ustedes recuerdan que la presión de perfusión cerebral es igual a PAN-PIC, la presión arterial media menos la presión intracraneal, ¿no es cierto? PPC igual PAN-PIC, presión de perfusión cerebral igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entenderán que cuando la PIC alcanza a la PAM, PAM menos PIC, si son iguales es cero. Entonces la PPC, o sea, la presión de perfusión cerebral sería cero. Eso ocurre cuando hay una hemorragia subaracnoidea porque se rompe un aneurisma y entonces tenemos una inundación de sangre, como se ve aquí, y sube la presión intracraneal súbitamente, igual a la PAM,
y la presión de perfusión cerebral se pierde en ese momento de manera súbita y rápida, ¿no? Y de esa manera pierde el conocimiento el paciente. Luego, claro, la presión de perfusión cerebral se va recuperando poco a poco porque el paciente sobrevive o si no fallece producto de este problema. Entonces, esta es la explicación para la primera pregunta. Bueno, les he puesto esta pregunta porque en emergencia, dentro de poco que ustedes van a ser internos, van a tener la oportunidad de recibir este tipo de pacientes, ¿no? Que llegan y muchas veces los han regresado a casa y cuando regresan ya regresan o complicados o fallecidos. Tengan mucho cuidado por las negligencias médicas. Miren, los médicos, como ustedes van a ser colegas de nosotros, los médicos vivimos de nuestro prestigio. No del dinero que ganes, sino del prestigio que tienes. El prestigio se te puede ir en un segundo. Hay que tener siempre mucho cuidado, mucha precaución en el desarrollo de nuestra carrera, ¿no? Siempre hay que guardar las líneas éticas correspondientes. Muy bien. Aquí está cómo se ha presentado, ¿no? Hasta cómo vamos en este momento. Tenemos la 15 de ustedes respondieron que la hemorragia subarachnoidea es el diagnóstico. No olvidar cefalea intensa, difusa, un dolor de cabeza que nunca ha tenido el paciente en su vida. Así haya tenido otros tipos de dolores de cabeza, pero este es totalmente diferente. Cuando el paciente se los puede contar, se los va a decir. Pero si no, el paciente va a estar en estado de coma, ¿no? Y entonces aquí felizmente la gran mayoría ha respondido muy bien. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Un hombre de 65 años se presentó con un inicio agudo de debilidad en el lado derecho y afasia expresiva. ¿Cuál de los siguientes es el próximo paso más apropiado en el manejo de este paciente? Dar activador tisular del plasminógeno, realizar una resonancia magnética del cerebro con y sin contraste, una tomografía computarizada del cerebro o una punción lumbar. Entonces, hombre de 65 años que se presenta con inicio agudo de debilidad en el lado derecho y afasia expresiva. ¿Cuál de los siguientes es el paso? ¿Qué harías tú en emergencia, no? Nos quedan 14 segundos. Hay 16 de ustedes que van respondiendo este test. Yo quisiera que respondan mucho más para entrar todos en calor. Sé que ahorita tenemos nuestra competencia, no sé cómo irá el partido, me van avisando si alguno está en multitask, en multitarea y está viendo el partido también. Entonces nos avisa. Sabía que Perú iba atacando, le anularon un gol o una cosa así. Bien, terminó esta pregunta y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Indudablemente tenemos acá varias cosas interesantes, ¿no? Pero lo que debemos de hacer es utilizar lo que tenemos más a mano y lo que se tiene para poder corroborar el diagnóstico, sobre todo si el paciente está con un inicio agudo de debilidad, ¿no? Inicio agudo de debilidad es determinar, nuestra apuesta es que sea una enfermedad cerebrovascular. El asunto es que si está dentro del periodo ventana, yo tengo que demostrar que no haya hemorragia para poder iniciar el activador de plasminógeno tisular. Porque si hay hemorragia, entonces no puedo iniciarlo. ¿Y cómo descubro que hay hemorragia o no? Realizando una tomografía, ¿no? Porque si no, no vamos a saber. Entonces, en cualquier paciente, acá les he puesto la explicación también, les he escrito, en cualquier paciente con sospecha de ACV isquémico está indicada una tomografía computarizada sin contraste de forma urgente. ¿Cuál es la principal razón para realizar un ataque en un paciente con sospecha de ictus isquémico? Es descartar las hemorragias u otras patologías que puedan simular un ictus isquémico. Porque si hay hemorragia, por más que esté en periodo de ventana, este paciente que llegó con una focalidad neurológica no es tributario pues de hacerle una trombolisis, ¿no? Si no voy a empeorar el cuadro. Miren, eh, una vez teníamos esta discusión con los clínicos, digamos, más experimentados, sean los mayores.
Y decían, pero ¿cómo le van a hacer? Vamos a estar gastando el recurso de hacerle una tomografía, si la tomografía puede salir normal cuando hay un infarto cerebral. Efectivamente, en las primeras horas la tomografía puede salir completamente normal y el paciente tiene su plejía como este paciente. Y entonces yo les explicaba, no, bueno, cuando en la era pre-tomografía, ¿no? Obviamente no había forma de solicitar la tomografía y el diagnóstico era eminentemente clínico. Si el paciente tenía una pérdida súbita de fuerza muscular con cefalea asociada, es hemorrágico hasta no demostrar lo contrario. Si el paciente llega a la emergencia contando sus signos, sus síntomas, es isquémico. Y entonces se hicieron después en Johns Hopkins un estudio grande para contrastar los diagnósticos que hacían los neurólogos clínicamente versus ya tener la tomografía. ¿Y saben cuánto fue el porcentaje de falla? Johns Hopkins, tremendo centro, 25%. Es decir, de 100 casos, en 25% no acertaban los neurólogos si era isquémico o hemorrágico. Y como la medicina es una ciencia en donde debemos tender a cero errores porque se trata de vidas humanas, cuando haya un paciente con una focalidad aguda, lo mandatorio 1A es solicitar tomografía cerebral. ¿Cuál es el sentido? Pero seguí insistiendo el profesor viejo. Dice, no, pero ¿cómo? Si va a salir normal, entonces ¿para qué le pides? No, es para descartar hemorragias, porque así esté la tomografía, digamos, normal, ya está demostrando de que no hay hemorragia. La hemorragia sí sale inmediatamente, es una hiperdensidad. Y si tiene hemorragia, no puedo hacerlo ingresar en el protocolo de 1A de trombolisis. Esa es la razón por la cual se solicita una tomografía. Doctor, pero también hay resonancia en el hospital. No, la tomografía es mucho más rápida. La realización es mucho más rápida. ¿Que puedo hacer resonancia? Sí, puedes hacer, pero si tienes tomografía, por lo que se llama ahora el tiempo puerta-aguja, es decir, desde que ingresa el paciente por la puerta de emergencia hasta que le colocan la aguja de trombolisis, idealmente no debe pasar más de 60 minutos. Ahora el récord es 45 minutos para poder hacer una trombolisis. Entonces es bien importante entender ello. Muy bien, vemos entonces aquí el score, no tenemos los nombres específicos, pero bueno, aquí 14 de ustedes contestó bien la tomografía computarizada del cerebro. No se olviden eso. Resonancia no es que sea una mala opción, es buena, pero en los tiempos de desarrollo ahí es donde tenemos este problema, ¿no? Función lumbar no les realizamos en estos casos. Antiguamente sí, cuando no había tomografía, pero también me podrían decir, doctor, y entonces si no tengo tomografía ni resonancia, ¿le puedo hacer punción lumbar? En realidad tampoco es certero. A veces cuando tenían ACV hemorrágico e invadía el espacio ventricular y luego el espacio subaracnoideo, en la punción lumbar teníamos hemorragia. Pero el hecho de que esté ausente la hemorragia en la punción lumbar, en el líquido, no descarta que haya hemorragia intraparenquimal. De repente esa hemorragia no ha pasado al espacio subaracnoideo. Por tanto, en estos casos, usualmente ahora casi todo hospital, inclusive de nosotros de provincia, tiene su tomógrafo, ¿no? En Ica tenemos tomógrafo en el Socorro y tenemos tomógrafo en el hospital regional. Bien, continuaremos con la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Un hombre de 76 años con hipertensión se quejó de un fuerte dolor de cabeza. En el transcurso de 15 minutos, gradualmente se volvió incapaz de mover el lado derecho de su cuerpo y tenía dificultad para hablar. Cuando llegó al departamento de emergencias, estaba despierto, pero obnubilado. Estaba débil del lado derecho y afásico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Una hemorragia subaracnoidea? ¿Una hemorragia del mesencéfalo? ¿Una hemorragia del putamen? ¿O un infarto lacunar del brazo posterior izquierdo de la cápsula interna? 76 años, hipertenso, de pronto dolor de cabeza, pero hace una focalidad neurológica, es decir, una hemiparesia derecha y una disartria, o de repente una disfasia. Cuando llegó al departamento de emergencia estaba despierto, pero nubilado, no movía la parte derecha y estaba afásico. Ya en el examen físico el médico comprueba la afasia. Y entonces, en este caso, digamos, el diagnóstico
que está dentro de estas alternativas, más apropiado sería el siguiente, la hemorragia del putamen. Claro, alguno pudo poner, puede ser una hemorragia subarachnoidea, doctor. Claro, bueno, no está mal su planteamiento en el diagnóstico diferencial. Es hipertenso, empezó con un dolor de cabeza muy intenso. Lo que guía a algo de una hemorragia más focalizada es el hecho de la focalidad neurológica, ¿no? O sea, a diferencia de una hemorragia subarachnoidea, que usualmente se presenta con signos meningios, no rigidez de nuca, Kerner, Brusinski, porque es una invasión de sangre en el espacio subarachnoideo por ruptura del aneurisma. En este caso no, acá hay una hemiplejía derecha con afasia. O sea, debe de ser, como es cefalea y es hipertenso, debe de ser una hemorragia del putamen. Doctor, ¿y por qué no es un infarto lacunar del brazo posterior de cápsula interna? Porque también un infarto puede dar una hemiplegia, claro, pero te está hablando que está afásico. Y por tanto, si está afásico, ¿no? Nosotros debemos tener en cuenta también este hecho. El brazo posterior de cápsula interna por sí solo no te va a explicar la afasia, ¿no? Probablemente sea más extenso del putamen hacia afuera, donde está el Valle Silviano y el área de Broca. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, está la explicación. Les puse aquí la hemorragia. Ustedes saben, esta es una tomografía, la distinguimos fácilmente de una resonancia porque aquí está el cráneo. El cráneo se ve hiperdenso, es una hiperdensidad fisiológica. Hacia afuera tabla interna y el diploe en el centro, pero aquí se ve todo continuo. Y el parénquima, todo esto plomo que está aquí, los surcos, y sin embargo resalta aquí una hiperdensidad. Ojo, en tomografía el término es densidad, en resonancia es hiperseñal o hiperintensidad, ¿no? Esta es tomografía. La tienen ustedes aquí en el putamen. Esto es el núcleo caudado. Aquí el núcleo caudado. Aquí el brazo anterior de cápsula interna. Rodilla y brazo posterior de cápsula interna. Este es el tálamo y aquí está el putamen. Aquí está el putamen. Parte del tálamo también está tomado. La cápsula interna en sí está prácticamente normal y hacia el valle silviano, adyacente al área de Broca, también hay un compromiso. Luego va a venir el edema, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, les he apuntado acá, es característico de una hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva. Las hemorragias hipertensivas, o sea, las hemorragias cerebrales espontáneas, como también se le llama, son más características en el putamen. Es decir, si la pregunta fuera la siguiente, ¿cuál es la localización más común de una hemorragia por hipertensión arterial, una hemorragia cerebral por hipertensión arterial? La respuesta sería putamen, porque el putamen es irrigado por unas arterias lentículos striadas, que son arterias que se afectan mucho, mucho, mucho con la presión arterial. Son arteriolas pequeñitas que se afectan sobremanera con la hipertensión. Por eso que el lugar de localización más frecuente de hemorragia por hipertensión arterial es el putamen. Muy bien, es el lugar más común para tales hemorragias. Solo por razones clínicas no se puede distinguir de manera confiable de los infartos isquémicos, aunque pueden haber algunas diferencias generales, ¿no? Sin embargo, ya esta placa nos ayuda, porque esto no es infarto, esto es una hemorragia, ¿no? Entonces, en este caso, la diferencia de los ACV isquémicos, que tienden a tener un inicio inmediato, los hemorrágicos progresan en 30 a 90 minutos, ¿no? Como ha sido el caso del paciente. Entonces, vamos a ver cómo contestaron. Aquí sí ha habido algunas diferencias. Alguien va con un puntaje de 2630 y la mayoría que ha contestado infarto lacunar, ¿no? Y hay un grupo que contestó de 6. En segundo lugar, hemorragia putaminal, que es el diagnóstico. Esta pregunta les he puesto, ojo, hipertensión como diagnóstico. ¿De acuerdo? Tenemos acá. Muy bien. Vamos a continuar. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Una mujer de 66 años se presentó con dificultad para caminar de inicio repentino, ¿no? Un inicio repentino de dificultad para caminar.
estaba débil en la pierna derecha con debilidad mínima en la mano y debilidad facial. Habló muy poco, aunque le gritó al personal del hospital de manera inapropiada, algo que no era propio de ella. También tenía incontinencia de orina. La oclusión de cuál de las siguientes arterias puede producir estos síntomas. Ahí tiene. Cerebral anterior, media, posterior y coroidea anterior. Incontinencia de orina es palabra clave. Siempre dentro de una pregunta busquen sus palabras claves que los lleve al diagnóstico. Excelente, van participando bastante ustedes. Habiéndose acabado el tiempo, vamos a proceder entonces a ver la respuesta. Bueno, les decía que siempre en una pregunta, cuando uno lee, puede ir buscando palabras claves, ¿no? Mi palabra clave aquí sería mujer 66 años, dificultad para caminar, o sea, una paresia crural, ya, y corrobora el examen con la paresia también crural, ya, la mano casi no se afecta, sin debilidad facial. Y mi otra palabra clave es incontinencia. Entonces, ¿qué arteria se afectaría para que se afecte la fuerza del miembro inferior y que además haya incontinencia urinaria? Solamente dentro de estas hay una sola posibilidad y esa arteria es la arteria cerebral anterior. Le explicamos. Aquí les he puesto la resonancia de ese paciente. Tenía un infarto, ¿no? En la zona de la arteria cerebral anterior. Ustedes saben que la arteria cerebral anterior irriga la cara interna, como esta está al lado de la línea media, que es la cisura interhemisférica, esta es la cara interna. Ustedes saben por el homúnculo de Penfield de que la cara interna es la que comanda el movimiento del miembro inferior contralateral. Entonces, eh, eh, si hay paresia crural en un paciente respetando la mano y la cara, la arteria que está comprometida es la arteria cerebral anterior porque coge el territorio que corresponde al dominio, al comando motor, que es el lobulillo paracentral, la parte anterior del lobulillo paracentral, del miembro inferior. En cambio, cuando es cerebral media, que sería acá al costado, usualmente tienen afasia, porque está el área de Broca, que puede ser afasia de Broca, afasia de Wernicke o afasia mixta. Cuando es cerebral anterior, coge el miembro inferior, pero además la cara interna de los hemisferios cerebrales tiene los centros de continencia urinaria. Entonces, cuando hay un infarto en la cara interna, también se va a producir una incontinencia urinaria. Entonces, muy importante recordar esto, ¿no? La cerebral anterior irriga la cara interna. Bien, vamos a ver cómo estamos. Y aquí, vamos a ver. En este caso, va adelante, no sabemos el nombre, pero vemos de que sigue la misma persona en el primer puesto. Y 15 contestaron de manera correcta. Eso me alegra mucho porque justamente han podido identificar que la arteria cerebral anterior, palabra clave, miembro inferior, palabra clave, incontinencia urinaria, corresponde a comandos funcionales de la arteria cerebral anterior. En cambio, la cerebral media es afasias, ¿no? Muy bien. Correcto. A ver, aquí. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Mujer, 77 años. Ella estaba tomando aspirina. En el examen, la paciente estaba despierta pero letárgica, con debilidad en el lado izquierdo. Se muestra la tomografía que está acá. Obsérvenla bien. ¿Cuál de las siguientes es el paso? Ahí está la tomografía, se las muestro.
Palabra clave, caída, 77 años, anciana, con caída, tomaba aspirina y presenta esa tomografía que les mostré. Entonces vemos que 16 de ustedes están contestando. Esto también le va a llegar a emergencia en su internado. Nuevamente agradezco la presencia que estamos aquí. Bueno, en medicina, siempre como les digo a ustedes que son mis alumnos, cuando nos matriculamos en medicina, nos matriculamos para estudiar toda la vida. Y bueno, yo siempre soy un docente entusiasta. Cuando ustedes necesiten repasar algo, nomás tenemos que coordinar, buscar nuestros tiempos y ya. Correcto, entonces vamos a ver qué resulta. Miren, acá ustedes tienen, voy a ampliar la tomografía. ¿Se ve, no? ¿Se ve la tomografía? Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto, gracias. Miren, acá tenemos esta tomografía cerebral. Estamos de pronto de guardia y nos llega esta paciente anciana con ese antecedente que estaba tomando aspirina, se había caído hace unos días y ahora ya confusa, letárgica, y le toman una tomografía que tenemos en nuestro hospital regional o igual en 2 de Mayo, en Loaiza, donde hagas tu internado, en el Socorro, etcétera. Si te vas a Ayacucho o a Manga, también hay tomógrafo. Donde hagas tu internado va a haber y encuentran esta imagen. En esta imagen me llama la atención varias cosas, ¿no? Uno, que aquí el cuerno frontal del ventrículo lateral de este lado que es derecho está chiquito y el otro está más grande. Lo más probable es que con esta imagen que vemos acá se esté colapsando el cuerno frontal ipsilateral. Dos, esta guía es importante, o sea, la hoz del cerebro. Como ustedes recuerdan, la hoz del cerebro se inserta en la apófisis crista galli del hueso frontal. Como aquí tenemos una línea blanca que ya está calcificada porque es anciana, entonces esto representa la hoz del cerebro calcificada. La línea media debiera de venir todo acá, pero está rechazándose los ventrículos hacia la izquierda por el efecto de masa de este hematoma. Tercero, aquí está la corteza cerebral. Eso quiere decir que este hematoma está por fuera de la masa cerebral. Y si este hematoma está por fuera de la masa cerebral, se le llama hematoma extraaxial, porque el axis es el cerebro. Entonces no es intraparenquimal, no es por hipertensión, es extraparenquimal o extraaxial. Y tiene forma de media luna, no tiene forma biconvexa. Y si es anciana con un hematoma en forma de media luna, ¿qué tipo de hematoma es? Si alguien abre su micrófono y me dice qué tipo de hematoma sería aquel en pacientes ancianos, más frecuentemente en pacientes ancianos, ¿no? Por ¿Subdural, doctor? caídas. ¿Cuál? ¿Subdural? Correcto, subdural. Subdural y la imagen es media luna, a diferencia de la imagen biconvexa que es más rápida el deterioro del paciente porque es hematoma epidural por ruptura de la arteria meningia media. En cambio, este es por venas subdurales que ya en los ancianos están bien frágiles, pero ante un golpe, a veces hasta inclusive inocente, minúsculo, pasan las semanas y comienza a tener confusión mental, debilidad muscular, incontinencia urinaria, y resulta que le hacemos una tomografía como esta y tiene un hematoma subdural. Hay que operarlo. No hay un efecto de masa. Mire, acá está en otra incidencia, vean ustedes el hematoma, que inclusive tiene dos colores. Eso quiere decir que tenía un hematoma subdural crónico y se ha vuelto a caer seguro y se ha reagudizado. Aquí tenemos la hoz que nos señala la línea media, pero que aquí está rechazado el parénquima hacia el lado izquierdo. Nótese aquí el valle silviano, que apenas se ve a diferencia del otro lado. Entonces, es un efecto de masa importante que está teniendo este hematoma subdural. Muy bien. El caso clínico y las imágenes en la explicación de la pregunta son característicos de una hemorragia subdural. La TEM muestra un gran hematoma subdural derecho con sangre aguda y acumulación crónica de líquido. Hay un efecto de masa con compresión de los ventrículos y desplazamiento de la línea media. ¿Cuál era entonces el punto de reparo para la línea media? La hoz del cerebro, no olvidar. ¿Cómo contestamos? Contestamos, bueno, sigue también la primera persona, excelente, no sé quién será. Segunda, pero hubieran puesto un nombrecito que sea ahí para poder.
Bueno, tenemos que, en este caso, ¿cuál era el procedimiento? La evacuación neuroquirúrgica. Esta es una pregunta muy interesante porque es como dos en una. Yo tengo que saber que tiene un hematoma para plantear que hay que evacuar. Si no he pescado, no he visto bien en la tomografía, voy a contestar pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, muy bien, 12, la mayoría ha contestado correctamente. Excelente. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores predice mejor el resultado clínico en pacientes con hemorragia subarachnoidea por aneurisma? La ubicación del aneurisma roto, el nivel de conciencia del paciente a su llegada a emergencia, la edad del paciente o el tamaño del aneurisma roto. ¿Cuál de estos factores predice mejor el resultado clínico? Bien, aquí han contestado 11 de 35. Esta pregunta también es muy interesante porque ustedes la saben y de acuerdo a sus clases van a ver que es bien sencilla de contestar. ¿Cuál de los siguientes factores predice mejor el resultado clínico en pacientes con HSA por ruptura de aneurisma? Tienen ustedes la escala de Han-Hess. Esa es la que mejor predice. Y eso significa evaluar ¿qué? El nivel de conciencia. La escala de Han-Hess es una escala de 5 puntos que describe la gravedad clínica de la HCA. Si está en grado 1, 70% de supervivencia. Ahí hay cefalea asintomática o mínima y ligera rigidez de nuca. Cuando estamos en grado 2, tiene somnolencia, ¿no? 60% de supervivencia. Aquí hay cefalea moderada con rigidez de nuca, ¿no? Grado 3 es la somnolencia. 50%. Grado 4, estupor. Grado 5, coma. Entonces, para que se acuerden ustedes, 3, 4 y 5 es somnolencia, estupor y coma. El grado 1 puede hasta no tener síntomas o apenas una pequeña cefalea, ¿no? El grado 2, cefalea moderada intensa con rigidez de nuca ya notoria, ¿no? Sin déficit neurológico más allá de una parálisis en nervio craneal. El grado 3 ya sí es somnolencia, estupor, coma, y ya ven ustedes los porcentajes. Quizás ustedes solo han tenido la descripción de la escala, pero aquí yo les he puesto lo más importante de esa escala, es decir, la supervivencia. Si estamos en grado 5, 10%, y si está en grado 1, 70% de supervivencia. Entonces, si usted está de guardia del cominterno y le dice a su asistente, doctor, este paciente tiene una hemorragia subarachnoidea, mire, he visto acá la tomografía y efectivamente tiene una imagen, esta tomografía sin contraste tiene una imagen en estrella de mar en la zona basal que indica que tiene una hemorragia subarachnoidea. Vamos a referirlo, doctor, le activo la referencia. Sí, hijo, actívale la referencia, por favor. Y llama al hospital, vamos a suponer Carrión del Callao. Contesta emergencia y el neurocirujano de guardia te pregunta, a ver, ¿tú quieres referirlo? Sí, te llamamos al hospital regional. Muy bien, dime qué Hanges tiene. Ah, doctor, tiene Hanges 5. Ah, ¿y qué Fisher tiene? Tiene Fisher 4. Ah, no, no tenemos cama. No hay cama, doctor, pero no tenemos cama. ¿Y qué debo de hacer, doctor? Interconsulta UCI, que lo estabilicen. Y bueno, si es que el paciente va disminuyendo su grado de Hanges, de repente puedes volver a interconsultar. Lo que pasa es que el neurocirujano sabe que le puede llegar otro paciente que de repente puede salvar por otro tipo de patología. Con grado 5 la supervivencia es baja, coma profundo, postura de descerebración. Por eso es que te rechaza el paciente usualmente. Por eso siempre te van a preguntar Hanges y Fisher. Hanges, doctor, tiene un Hanges 2. Ya, y su Fisher 2, doctor, mándalo, tenemos cama acá al toque, no debes perder tiempo, porque sabe que tiene un alto grado de supervivencia y que sí lo va a poder ayudar, ¿no? ¿Cuáles van a UCI? Grado 3, 4 y 5. Se estabilizan. ¿Cuáles los neurocirujanos operan con gran agrado? Grado 1, grado 2, ¿no?
Muy bien, muy importante esa pregunta para que ustedes sepan aquí, ¿no? El grado de supervivencia de acuerdo al grado de Hanges. Aquí sí hubo un empate en lo que viene a ser los conceptos de, de las respuestas, ¿no? El nivel de conciencia ha puesto 4, ninguno puso la edad, 2 pusieron el tamaño del aneurisma roto, la ubicación, pero el factor que predice el resultado clínico es el nivel de conciencia del paciente. Continuamos. ¿Cómo va el partido, saben? ¿Alguien me dice el score? Nadie sabe. Todos estamos concentrados acá. Está bien. Bien. Próxima pregunta. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más probable que ocurra después de la oclusión de la arteria coroidea anterior? Esta es una arteria que de poco caso le hacen, y por eso le he puesto a propósito, y sin embargo es una rama de la carótida, igual que la cerebral anterior o la media, pero tiene una característica porque va a irrigar al cuerpo geniculado lateral. Correcto. Entonces, como irriga dentro de las estructuras que irriga, irriga al cuerpo geniculado lateral, que tiene que ver con la vía visual, la oclusión de esta arteria coroidea anterior produce hemianopsia. Entonces, aquí está el polígono de Willis, clásico que ustedes conocen, y ya ustedes han visto que esta arteria carótida, bueno, el polígono de Willis tiene dos sistemas, ¿no? El sistema posterior o vértebro basilar y el sistema anterior o carotidio. El sistema posterior o vértebro basilar está compuesto por las arterias vertebrales, cuya unión forma la arteria basilar. De la arteria basilar sale en una forma de Y lo que viene a ser la arteria espinal. Se une estas pequeñas arteriolas y forman la arteria espinal anterior. De la misma arteria vertebral sale una arteria bien importante que por las siglas en inglés se le conoce como pica, pero que en español significa arteria cerebelosa posterior inferior, rama de la arteria vertebral que cuando se ocluye da el síndrome de Wallenberg, que ya podríamos tener ocasión de conversar. Pero además de eso, tenemos acá una arteria importante, ¿no? Esta arteria importante es la arteria cerebelosa anteroinferior, que está aquí. Y otras arterias importantísimas son la arteria cerebelosa superior, que es esta, y la cerebral posterior, que es esta de acá. Ojo, recuerden este esquema porque viene en otra pregunta. Entonces, tenemos cerebelosa superior, cerebral posterior. Entre estas dos arterias sale el tercer par, por eso la pinza del tercer par se conoce a la pinza del tercer par, aquella que se delimita por la cerebral posterior y la cerebelosa superior. Bien, allí termina el sistema posterior. El sistema anterior o carotidio da esta rama cerebral media, viene el cerebral anterior, pero tiene aquí la coroidea anterior. Esa es la coroidea anterior. Chiquitita, pero miren qué estructuras irriga. Quiasma óptico y tracto, núcleo geniculado lateral del tálamo, globo pálido, cola del caudado, rama posterior de la cápsula interna, mesencéfalo lateral, sustancia negra, núcleo rojo, porción anterior del pedúnculo cerebral. Esta arteria coroidea anterior es muy importante, muy importante. Y como irriga vías visuales, usualmente da hemianopsia homónima, ¿no? Para que la tengan en cuenta. Entonces aquí la mayoría ha contestado bien, seguro que captaron bien el tema de lo que viene a ser el cuerpo geniculado lateral. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos, continuamos. Ya estamos por acabar este primer bloque. ¿Y cuál es el nombre de la arteria 3? Que sería aquí no, aquí. La arteria 3. La arteria 3, acá.
acá. Recuerden el esquema hace un ratito. Miren, qué bonito se ve. Bien, 10 de ustedes van contestando, la arteria 3 ahí está numerada, sobre todo en este esquema se va a ver mejor. Esta es una arteriografía. Seguro alguno de ustedes va a ser neurólogo, neurocirujano. Con el favor de Dios, a lo largo de mi carrera como docente, he podido, como dicen mis exalumnos, ahora neurólogos, neurocirujanos, inspirar para que ellos pudieran ser especialistas. Cuando los encuentro, no saben la emoción que siente un docente cuando lo encuentra fuera, ¿no? A los exalumnos. Te dicen, maestro, ¿cómo está? Por su culpa soy neurólogo, mira, ahora ya estoy en tal hospital, otros neurocirujanos se acercan, ¿no? Así igual como ustedes, y llegan a ser grandes especialistas en otros hospitales, ¿no? Entonces, igual esperando que todos ustedes nos superen, por supuesto, ¿no? Y dando como docentes lo mejor de nosotros en la experiencia para que ustedes aprendan, ejerciendo nuestra vocación docente. Siempre con ética, ¿no? Eso es lo más importante. Aquí tenemos. Muy bien. La arteria 3, ya recordábamos el esquema, miren. Vertebral de un lado, vertebral de otro lado. ¿Qué arteria sería esta? Vacilar. Basilar. Esta es una arteria súper importante porque una trombosis de la basilar le va a afectar la cerebelosa superior, las cerebrales posteriores, el paciente queda ciego con ceguera cortical, le va a afectar el tálamo por las arterias talámicas que salen de aquí. Entonces es una catástrofe, una trombosis de la basilar. Bien, basilar, muy bien. De la basilar salía acá la cerebral superior, perdón, la cerebelosa superior, que es esta, y esta es la cerebral posterior. ¿Se acuerdan la pinza del tercer par que les dije? Esta es la arteria 3. O sea, ya con el ejercicio, ustedes que algunos van a ser radiólogos, otros van a ser neurocirujanos, con facilidad lo van a distinguir, ¿no? Pero y se ve, mire, usted con la anatomía nomás que repasa, esta es la pica, pues, ¿no? Porque sale de la arteria vertebral, sale esta tan bonita que es la arteria que irriga la parte dorsolateral del bulbo raquídeo. Aquí está una vertebral, otra vertebral, basilar, y aquí tenemos la cerebelosa superior. Por aquí está la laberíntica, que la ven aquí, ¿no? Y también la arteria cerebelosa antero inferior. Entre las dos, la pinza del sexto par. Esta es la gran basilar. Aquí de perfil está la basilar acá, con uno, que la vieron acá, y la 3 que es esta de aquí, es la cerebral posterior, acá. Y esta es la cerebelosa superior. Entonces ahí ven ustedes, ¿no? El esquema para ir reconociendo las arterias. Muy bien. Vamos a ver cómo contestaron. Muy bien. Ahí dijeron varios, 10, casi 10, 11 ganó como cerebral anterior, pero la respuesta es cerebral posterior. Muy bien. Vamos a ver. Una mujer sufrió un infarto isquémico y tenía entumecimiento en el lado izquierdo de su cuerpo. Varias semanas después se convirtió en un dolor intenso, palabra clave, dolor intenso y ardiente. ¿En cuál de los siguientes lugares es más probable que una resonancia magnética revele un accidente cerebrovascular? Elija. Mitad, mentálamo, protuberancia o brazo posterior de cápsula. Van contestando 4, 5. Palabra clave, dolor intenso y ardiente. Ustedes por ahí se van a guiar. ¿Cuál es debiera ser alguna estructura que tenga que ver con la vía sensitiva, quizás es un centro de relevo, ¿no? Entonces, muy importante. Y aquí han contestado mucho más, 28 de 39 de ustedes. Y entonces, este es un síndrome llamado síndrome de Dejerin-Roux. En mi hospital hemos tenido varios pacientes así. Cuando tienen un infarto o una hemorragia en el tálamo, presentan un dolor intenso, recordando que el tálamo es el centro de relevo sensitivo. Recuerdan, primera neurona, cuerpo neuronal, ganglio raquídeo.
primera y segunda neurona de la vía sensitiva hace sinapsis en el brazo posterior del asta, o en el asta posterior, ¿no? De la médula espinal. El axón de esa segunda neurona cruza, se acoda y asciende hasta el núcleo ventropóstero lateral del tálamo, y en ese núcleo hace sinapsis con la tercera neurona que termina en el área postcentral postrolándica. Sea sensibilidad táctil, protopática, táctil epicrítica o la térmico dolorosa termina o hace su relevo en tálamo, ¿no? Entonces, el síndrome de Dejerin-Roux se da como resultado de un infarto o también de una hemorragia en el tálamo. Muy fuerte es el dolor. Así nomás no pasa, excepto ya con medicamentos potentes, antiepilépticos, que nos permitan tratar un dolor neuropático. Recordando que el dolor neuropático es aquel que se da por lesión de la vía anatómica, ¿no? Del dolor. Muy bien, entonces vamos a ver cómo contestar. El síndrome de dolor talámico, que es un dolor neuropático, aquí está el nombre, Dejerin-Roux, se presenta semanas o meses después de un ACV talámico isquémico o hemorrágico. Los pacientes presentan un dolor quemante y hormigueante contralateral a la lesión, a veces incapacitante y a veces difícil de aliviar. Hemos tenido varios pacientes así en mi hospital y entonces se ve pues este síndrome de Dejerin. Vemos acá que la mayoría ha contestado bien y tenemos el score, ¿no? Tenemos el score que hemos presentado y al último vamos a volverlo a ver. Aquí tenemos con 5070 puntos. Vamos a poner, a ver qué le ponemos, NN, con 4720 puntos, T8, con 3930 puntos, La Mava, con 3880, Cielo, con 3440, Sistec, 3280, Hashimoto, NN2, 3250, Mars, 3140, eh, alguien NN3, 2890 y en 10 Manuel Lengua, 2830. Muy bien, vamos avanzando. Este es el ranking. Creo que esta es la última, no, 10 de 11. 56 años, aparición repentina de dolor de cabeza intenso, completamente despierto en el examen, pero incómodo por la cefalea. Que impresiona rigidez. Su tomografía sin contraste fue normal. ¿Cuál de los siguientes es el próximo paso más apropiado? Cefalea, examen normal, centro de rigidez de nuca. Y estaba completamente despierto, ¿no? Es decir, un Hanges 1. Entonces, ¿cuál de los siguientes es el próximo paso más apropiado si la tomografía salió normal? ¿No? Tomografía sin contraste fue normal. Alguno habrá contestado tomografía con contraste entonces. No. Consulta neuroquirúrgica, no. Tienes que tomar decisión. Angiografía, mucho. Hay que hacerle su PL, porque usted sabe que la clínica manda. Es decir, usted está pensando que es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, puede ser que sea una hemorragia, haya sido una hemorragia subaracnoidea pequeña, pero que de pronto ha venido 2 o 3 días después y ya no se ve en la tomografía o no se insinúa en ella, pero sin embargo usted sigue pensando que es una HCA. Se le debe de hacer punción lumbar. En nuestro medio hacemos eso. Y en la punción lumbar se obtiene un líquido, pues, santocrómico, ¿no? Cuando se centrifuga. El caso clínico es preocupante, ¿no? Porque se debe tratar de una HCA. Uno se preocupa, este paciente debe tener HCA y la tomografía es normal, pero cuando tiene una tomografía normal, ¿no? Esta la revela casi en más del 95% de los casos, pero no en el 100%, ¿no? Nada es absoluto en medicina, si se realiza en las primeras 24 horas. En pacientes con una tomografía normal, como este caso, se requiere una punción lumbar para buscar sangre en el líquido cefalorraquídeo. Nosotros mandamos a centrifugar y vemos el líquido santocrómico, o cuando sale
el líquido de la hemorragia subarachnoidea se ve como agua de sandía, ¿no? Así de ese color, como el agua de la sandía, así rojito se ve cuando hemos hecho punción de lumbares. Entonces uno dice, pero la TEN está normal, pero el dolor de cabeza es intenso y tiene rigidez de nuca, Kearney, Brusinski. Entonces debe de ser una hemorragia subarachnoidea, ¿no? Y no tiene fiebre, ¿no? Entonces, insistes en hemorragia subarachnoidea, punción lumbar. Pero también cabe decir de que en una hemorragia subarachnoidea puede haber fiebre, porque la sangre se va al tercer ventrículo a veces y allí está justo el hipotálamo, porque el hipotálamo es pared del tercer ventrículo y están los centros termorreguladores. Tampoco te niega una temperatura alta que sea hemorragia subarachnoidea. Con más razón hay que hacerle una PL para demostrar que no sea infecciosa. Muy bien, me da gusto, han contestado muy bien. Ahí tienen el score. Parece que Sistec ha subido de puntaje. Esto vemos acá. Sigue en N1 con 5.920. No deja su puesto. TV 5530, más bien. La Mava debe ser alguien que sufre. 4.600. Sistec 4.040 y Cielo 3.880. Muy bien. Seguimos, seguimos, seguimos. Ya esta es la última, 11 de 11. ¿Hay alguien que quiere admitir? Lo admitimos. 23 años golpeado en la cabeza con una botella de cerveza llena. Aunque inicialmente estaba despierto, se deterioró en el transcurso, ¿no? Se volvió letárgico, lado izquierdo, se muestra la TEN. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Esto llega a la emergencia. 31 de diciembre, 1 de enero. Esto es clásico. 31 de diciembre, 1 de enero. Me ha hecho recordar cuando hacía internado. Yo hice internado en el Hospital Daniel Síez Carrión del Callao. Al Carrión del Callao nos dio 5 plazas en aquellas épocas que las consiguió el decano de entonces, el doctor Secarelli. Y los primeros puestos de las promociones podíamos elegir ir a hospitales de Lima. Uno de los hospitales más renombrados, porque era el bastión de es el bastión de San Marcos, es el Hospital Daniel Síez Carrión del Callao. Lugar difícil, pero muy interesante, un hospital nivel 4 de gran cantidad de pacientes. Entonces, recuerdo el 31 de diciembre, más o menos en la guardia que entramos a las 8 de la noche. Cuando ingreso a la guardia de las 8 de la noche, porque los internos nos ponen pues 31 de diciembre, 25 de diciembre, ahí no hay vida, este, veo a un montón de estudiantes de San Marcos. Habrían por lo menos unos 25 chicos, entre chicos y chicas, en emergencia, con sus guantes. Y entonces yo decía, y pasaba el tiempo, 8, 9, 10 de la noche, estaban los chiquitos ahí esperando, ayudaban, pero yo decía, ¿por qué precisamente hoy vienen tantos estudiantes? Qué interesante, me alegré mucho porque decía que, bueno, estos estudiantes tienen mucho interés. Y era así, como ustedes tienen interés de ver hoy día este repaso, porque hay muchas cosas que no se van a olvidar de esto que estamos viendo y les va a servir para su vida, ¿no? Y era de que 31 de diciembre y 1 de enero llegan un montón de tequeados, un montón de rupturas de cuero cabelludo. ¿Y saben qué hay? Hay mano para poder suturar. Eso era el secreto. Y efectivamente, 2, 3 de la mañana, porque los chicos se amanecieron, llegaba pues gente que había libado licor en gran cantidad y estaban ebrios totalmente, que ya ni anestesia le ponían. Los chicos practicaban su punto porque nos faltaban manos. Había a veces accidentes de 10, 15 personas. Imagínense el Callao, las fiestas, también los accidentes de tránsito, haciendo sus puntitos, ¿no? Y con sus guantes. Por eso es que había un montón de chicos. ¿Por qué? Porque saben que esos días llegan un montón de pacientes y practican sus suturas. Practican sus suturas. Yo estaba de interno con uno, por allá otro, el mismo residente con otro, porque nos tocó una guardia pesadita, ¿no? Bueno, este caso, miren, esta imagen no es como la del hematoma sudural, es una imagen biconvexa, o sea que hay tensión, o sea, esto no es vena, esto es arteria. ¿Cómo se llama este hematoma?
Epidural. ¿Cómo se le llama a este hematoma? ¿Epidural? Epidural. Epidural. Muy bien. Este es mortal. Mientras el hematoma subdural puede demorar en formarse unas 3, 4 semanas, 2 semanas, este se forma en 3, 4 horas. Entonces, el tiempo libre de Petit, que es aquel tiempo que pasa para que este espacio virtual, que es la zona decolable de Marchand, se llene y se haga real por la ruptura de la arteria meningia media, nos hace pues prever de que todo paciente tequiado moderado debe observarlo mínimo 6 horas, que es el tiempo libre de Petit, que observó el gran cirujano militar Petit en las guerras francesas de la revolución de los ejércitos de Napoleón, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí es biconvexo. Miren este edema que hay. Y ya ni siquiera se ve el cuerpo del ventrículo lateral, está totalmente colapsado. Además tiene por acá otro hematoma. Este paciente se ha golpeado en la región temporofrontal. Y debe de ser operado, pues se va a morir. Se va a morir el paciente. Entonces, ah, se está herniando el paciente. Entonces, si alguna vez te llega un paciente así y tú ves que está con esta imagen, despierta a tu residente. Despiértalo al asistente porque se va a morir el paciente, si no, va a ser una negligencia, ¿no? Entonces aquí tenemos, en este caso, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que se debe de hacer? El caso clínico y la imagen son característicos de hematoma epidural. La imagen axial demuestra un gran hematoma epidural con desviación de la línea media y contusiones en el lóbulo frontal. ¿Qué es lo que se debe hacer? Operarlo, pues. Entonces contestaron bien la gran mayoría y ya tenemos ahora ganador. Evacuación neuroquirúrgica inmediata del hematoma, ¿no? Como eso es lo que, esa es la conducta que hay que hacer. Estoy de interno, me llega así y mi residente uno me ha dicho ni me despiertes, el R3 dice me voy a dormir, tigre, te quedas con la guardia, el asistente se va a dormir a las 9, a todos le rompo la puerta para que despierten, ¿ah? Porque si no este paciente se muere. Y si no lo despiertas y pasa el tiempo, usted me dijo que no lo despertara, uy, te van a comer vivo. Porque te dicen, ¿cómo no tienes criterio? No se hubieran despertado, ahora todos están involucrados en un problema médico legal. Como mínimo ya saben ahora ustedes leer estas tomografías. Ya, entonces tenemos en este caso estas respuestas. Muy bien, ahorita vamos a ver, deme un minuto, un ratito. Bien, entonces a ver un ratito, estábamos por acá para terminar, hacer un intervalo. Entonces aquí tenemos, digamos, las respuestas. Y vamos a, esa fue la última respuesta. Y vemos acá los ganadores. A ver, muy bien, ahí está. Y tenemos un primer, segundo y tercer lugar. T8 en segundo lugar, un NN en primer lugar y la MAVA en tercer lugar. Muchas felicitaciones a todos ustedes por participar y y a los ganadores, ¿no? Que no los hemos identificado, pero de repente podría animarme a regalarles un librito en algún momento. Vamos a hacerlo después más formal. Entonces acá tenemos cómo han contestado las preguntas, ¿no? Aquí las acertadas, desacertadas, y los que no han contestado también están por acá. Todo se puede registrar. También
podemos ver las preguntas, ¿no? Todas las preguntas que hemos hecho, más o menos viendo el porcentaje. Mira, la primera pregunta 15 correctas, la segunda 14, la tercera que ha sido más difícil, probablemente solamente 6 correctas, creo que esta la puedo poner para el examen. Aquí hay 15 correctas, aquí hay 12 correctas, también podría ir para un examen. Aquí hay más incorrectas que correctas. Muy bien. Y así por el estilo, ¿no? La de la arteria que mostramos, la del hematoma epidural, como se ve acá, todas muy interesantes. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es el primer bloque Hubo un gol, dice doctor acá. Ah, ya. Excelente. ¿Va ganando Perú o gol de quién? No sabemos. Si es de Colombia, debe ser de Perú, pues supongo, ¿no? Muy bien. Entonces, descansaremos unos 5 minutos, ¿le parece? Voy a probar algo también, una pequeña cena. Y el gol de Perú, ya Priscila, excelente. Gracias. Entonces, y retornamos, o no sé si ustedes gustan, paramos aquí, ven con tranquilidad, no sé si ya está por terminar el partido, ya terminó. La verdad que no estoy perdido en el tiempo. Si alguien me dice, de Callens. Si empezó 8:30, debe terminar 10:30. Todavía debe estar jugando Perú, ¿verdad? Debe estar jugando, debe estar ahorita en pleno partido. Ustedes me dicen, pues. Si no, lo dejamos aquí y luego continúa. 10:30 acaba, ¿no? Ya, entonces creo que hemos hecho un buen repaso de vasculares y luego también tengo preguntas de lo que son los otros capítulos, ¿no? Que hemos estado haciendo. Si ustedes gustan, lo programamos para otro día. Y si no, retornamos 10:30, ¿les parece? No sé, depende de ustedes. Aquí me estaba apoyando Majo, que está rotando conmigo. Majo tiene las palabras. Me dice, retornamos 10:30 o lo dejamos para otro día, ya es muy tarde, como ustedes digan. Ya creo que no hay consenso, ¿ah? Bien, jóvenes. Yo entiendo la emoción de los partidos. Entonces, quedamos aquí y luego ya coordinaremos para poder hacer otros repasos. Le voy a poner para que ustedes no piensen que no he estado preparando, pues todo esto toma un tiempo, ¿no? Esto, las preguntas correspondientes a los otros capítulos que acá he puesto yo. Les voy a mostrar nomás para que ustedes vean también los modelos de las otras preguntas. Este es mi Genially. Ya. Entonces, aquí hemos hecho varias preguntas. Acá está, es el eje de paso. Y acá tengo. Este dice para el repaso. Este, por ejemplo, es el repaso, ¿no? De cefaleas. Entonces aquí les iba a hacer un concurso como un reto. Y veremos una pregunta nomás para el gusto.
Esta es una mujer de 26 años que informó tener dolores de cabeza la mayoría de los días del mes. Lo describió como una sensación de opresión en ambos lados de la cabeza de intensidad moderada. Duraban entre 4 y 6 horas a menudo y tenía que tomar breves descansos del trabajo. Un examen neurológico no reveló nada destacable. ¿Cuál de los siguientes medicamentos está indicado para prevenir futuros dolores de cabeza? Mujer, 26 años, dolores de cabeza la mayoría de los días del mes, sensación opresiva en ambos lados, no reportan náuseas, vómitos, 4 o 6 horas, tomaba breves descansos, su examen neurológico normal. ¿Qué medicamento le dan para prevenir en este tipo de cefalea? Entonces póngame a ver en el chat las respuestas y yo voy viendo en el chat a ver qué van contestando. Gracias, Rodrigo, por el comentario. Muy bien, voy viendo sus mensajes. Ya, ya. Muy bien, hay algunos que van acertando. El problema es me mandan mensaje directo. Yo no tengo problema con el anonimato. Lo importante es que ustedes participen. Ya hay varios que van acertando y ya vamos a decir muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo que quiero es que aprendamos, ¿no? Al margen de las no, algún día no debieran haber notas en las universidades porque muchos se manipulan. Debiera haber interés por aprender nada más y al último tomarles pues un examen de suficiencia. Muy bien, han contestado varios, o sea, estamos en la jugada, estamos acá. Pensé que estaban en el partido. Y bueno, entonces, la respuesta es que el cuadro clínico es característico de cefalea tensional, ya que no tiene náuseas, vómitos, no me dicen fotofobia, sonofobia, sino que es opresiva. Palabra clave. El tratamiento preventivo está indicado para pacientes que presentan cefaleas crónicas definidas como cefaleas que se presentan la mayoría de los días del mes durante al menos 3 meses, la paciente. ¿Qué se da? Antidepresivos tricíclicos como que amitriptilina, tan baratita y tan efectiva. La respuesta, por tanto, es amitriptilina. Amitriptilina. Muy bien, ustedes me dicen por el chat si desean, me dicen sí o no, si continuamos con una pregunta más. Ya, correcto. Muy bien, claro. Alguien pregunta, bueno, ¿y el sumatriptán por qué no? Muy bien, es correcto. La pregunta de aquí es prevenir. Ustedes saben que el tratamiento de migraña o el tratamiento de cefalea tensional es de dos tipos. Tratamiento profiláctico preventivo y tratamiento abortivo. El tratamiento preventivo se da diario, en cambio el tratamiento abortivo es condicional al dolor. Para un tratamiento, por ejemplo, preventivo de migraña, nosotros damos ácido valproico, topiramato, flunaricina, la misma amitriptilina también, ¿no? Propranolol, por ejemplo. En cambio, para el abortivo le damos ergotamínico, sumatriptán, o sea, los triptanes, ¿no? Naritriptán, sumatriptán, etcétera. Entonces, como aquí dice prevenir, el sumatriptán no es un preventivo, sino es más bien un tratamiento abortivo. Sumatriptán en Perú, los triptanes son escasos, ¿no? Antes teníamos sumatriptán subcutáneo, no hay, ahora viene combinado con naproxeno. Son más caros que los ergotamínicos, ¿no? Entonces, podemos usar como preventivo ácido valproico, sí, pero para migraña. El caso de aquí es una cefalea tensional, recuerden, es opresivo. A veces el paciente lo describe como una vincha, como un casco que tiene, ¿no? Entonces, el ácido valproico no es un profiláctico para cefaleas tensionales, pero sí para migraña. Sin embargo, si es mujer, tener mucho cuidado con el uso de ácido valproico porque puede, si es mujer en edad fértil, tener problemas de teratogenicidad para los bebés. Pueden tener problemas del tubo neural, sobre todo el neuroporo posterior con espina bífida, ¿no? Mielomeningocele, etcétera. La indometacina sí es un medicamento como analgésico, pero, por ejemplo, para hemicráneas paroxísticas o casos de cefaleas coitales, pero no para una cefalea tensional.
¿no? La amitriptilina es aquí el fármaco de elección dentro de todos los que se menciona aquí, ¿no? No le damos ácido valproico como profiláctico a damas, tampoco si son diabéticos y migraña, porque como da apetito, entonces al aumentar el apetito puede aumentar sus calorías y se descompensa la diabetes, ¿no? Entonces, sin embargo, para varón no diabético, el ácido valproico como profiláctico es muy bueno. O para mujer que se cuide, que no va a gestar, también muy bueno, ¿no? Si no, le damos nosotros propranolol o flunaricina también, ¿no? Como profiláctico. Muy bien, jóvenes. Correcto. Entonces lo dejamos aquí y ya me reúno con Majo, me dicen y ya yo continúo haciendo el repaso cuando ustedes lo consideren. Que pasen muy buenas noches y coordinamos de repente el lunes un repasito de una media horita, 40 minutos con los otros, en el día que ustedes tengan tiempo. Pasen buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. No, gracias María. Ahí tenemos. Ahí Buenas está el noches, doctor, material y ahí gracias. lo Buenas compartimos. noches, doctor, muchas gracias. Cuídense, nos vemos. Pasen buenas noches.